Bienvenidos al canal Psiquiatría, Mente y Salud. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en salud mental. Vamos a hablar acerca de la psicopatía o acerca de las personas psicópatas. Y bien, este tema en salud mental se debe abordar de una manera seria. ¿Por qué? Porque en la cultura popular, en el cine, películas, series, historias que nos cuentan todos los días, se suele utilizar el término de psicópata o personas psicópatas sin que haya una justificación de por medio, llegando a un tipo de sensacionalismo y llegando a un tipo de amarillismo, el cual nos desvía de descubrir realmente cuáles son las verdaderas características de las personas con psicopatía. Y bien, ¿qué es la psicopatía? La psicopatía va a ser un tipo de personalidad. Si nos ponemos estrictos, va a ser un trastorno de la personalidad en el que la conducta del individuo se va a ver seriamente afectada, sobre todo la conducta de tipo social. Además, va a haber una alteración en los pensamientos, es decir, en cómo el individuo percibe y conceptualiza a las demás personas, a los demás individuos, y también el cómo siente, es decir, que la persona no va a experimentar una empatía por los demás. A través de la historia, algunos famosos psiquiatras y psicólogos han hablado o han escrito acerca de la psicopatía. Uno de ellos fue el psiquiatra Hervey Cleckley. Él describió a personas las cuales compartían este tipo de características y las describió de la siguiente manera: personas que poseen un encanto superficial, también llamado afecto superficial. ¿Qué quiere decir? Que fingen las emociones, que presentan emociones ante los demás, las cuales no sienten de manera genuina, es decir, fingen sorpresa, fingen agrado, fingen felicidad, fingen interés, y en realidad esto no es así. Lo hacen con el fin de manipular a la otra persona. También presentan ausencia de nerviosismo o ansiedad cuando están cometiendo algún tipo de conductas indebidas socialmente. Presentan también escasa fiabilidad, suelen mentir de manera muy recurrente y lo hacen a tal manera que las demás personas les llegan a creer todo aquello que ellos dicen. Van a presentar una conducta antisocial sin un motivo que lo justifique, es decir, lo van a hacer por el puro placer de hacerlo. Van a presentar a su vez un egocentrismo o un narcisismo patológico, es decir, ellos se van a percibir superiores a cualquier otra persona y por ello se van a sentir o van a creer que tienen el derecho de pasar por encima de quien ellos así lo quieran. Van a tener una pobreza generalizada sobre sus relaciones personales, es decir, como no experimentan las emociones de una manera realmente genuina y tienden a fingir, sus relaciones personales se van a ver afectadas, sobre todo las de pareja, las familiares, con sus amigos. ¿Por qué? Porque van a tener la tendencia de aprovecharse de las relaciones personales, siempre sacar ventaja de la otra parte. Y bien, por otra parte, el psicólogo Robert Hare se ha encargado de estudiar más a las personas con psicopatía y realizó un instrumento clínico el cual es de gran utilidad. Por su nombre en inglés se le conoce como Psychopathy Checklist, es decir, una lista de reactivos de las personas con psicopatía. Este instrumento es muy importante porque en la clínica se puede utilizar para valorar las características de una persona con psicopatía. Y bien, ¿cuáles van a ser las características de esta lista? Bien, por una parte, como les mencionaba, van a tener una locuacidad o un encanto superficial, es decir, van a ser individuos que en un principio van a caer bien, van a agradar, va a parecer que tienen intenciones genuinas, van a ser seductores. A su vez, ellos tienen una sensación de autovalía y de grandiosidad, es decir, se perciben superiores en todo momento. Por otra parte, tienen tendencia al aburrimiento y esto les va a llevar a no poderse estar quietos y tener que estar haciendo cierto tipo de conductas para mantenerse satisfechos. Otra de las características es la mentira patológica. Son individuos que van a mentir de manera constante y en aspectos muy mínimos que puedan ser,
van a mentir, hasta por supuesto aspectos más trascendentes. A su vez también van a ser personas timadoras, manipuladoras, estafadoras. Van a ser personas que muchas veces van a engañar a otros con tal de que les den dinero, les den algún bien, y ellos por supuesto no lo van a retribuir de regreso. Van a estafar con quien traten. Otro aspecto muy importante y central de la psicopatía es que no van a tener un remordimiento, no van a tener culpa por lo que hicieron. Ellos mismos se van a justificar con que lo hicieron porque así lo tenían que hacer, porque el fin era más importante y porque los beneficiaba de alguna manera. También van a tener un estilo de vida parasitario, es decir, que se van a aprovechar de las personas cercanas. Ellos no se van a hacer responsables ni de sí mismos ni de las demás personas. Van a tener esta tendencia a que las demás personas les provean, les den, y ellos se van a aprovechar en casi todo momento. Van a tener dificultad en el autocontrol, es decir, van a ser personas muy impulsivas. Van a tener esta tendencia a dejarse llevar por emociones negativas, principalmente el enojo. Por otra parte, también van a tener una conducta sexual promiscua. Esto quiere decir que se van a involucrar en relaciones superficiales y van a explotar esta parte sexual de otras personas. Por otra parte, la infancia de estos individuos muy probablemente se vio perturbada. Pudo haber habido negligencia parental, es decir, maltrato, violencia o una ausencia de cuidados, por lo cual en estos individuos se observa mucho que tuvieron problemas de comportamiento en la infancia. Retaban a los maestros, a la autoridad, a sus padres, inclusive llegando a realizar otro tipo de conductas más graves. A su vez tienen una falta de objetivo a largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen expectativas poco realistas de la vida. Muchos de ellos viven en el hoy sin importar las consecuencias del mañana. Buscan la gratificación instantánea. Si de algo pueden sacar ventaja, lo van a hacer porque les va a brindar una gratificación instantánea. Van a ser irresponsables, en sus trabajos van a ser descuidados, muchas veces los van a llegar a perder, y a su vez no aceptan la responsabilidad de sus acciones. Siempre tienden a culpar a los demás por ello. Suelen tener muchas relaciones de pareja de corta duración, y esto es porque se aburren fácilmente, y para ellos las personas suelen ser objetos, suelen ser desechables. Entonces se van a relacionar y como si nada se van a desvincular completamente, como si nada hubiera pasado. A su vez también se puede relacionar con delincuencia juvenil. Otro aspecto importante es la revocación de la libertad condicional. En Estados Unidos es famosa la libertad condicional, sin embargo en México y otros países de Latinoamérica también hay unas medidas cautelares en las que el individuo, después de cometer un delito, lo dejan salir con tal de que cumpla ciertos requisitos de libertad condicional, y los individuos con psicopatía van a transgredir este tipo de acuerdos de libertad condicional, van a reincidir en la conducta criminal. Esto que nos quiere decir que no aprenden del castigo, que no aprenden de las consecuencias, y por lo tanto van a continuar cometiendo este tipo de actos antisociales o delictivos. Y esto es debido a que no experimentan culpa en primer lugar. Ellos nunca se asumieron como responsables. Y otro aspecto importante es que van a tener una versatilidad criminal, es decir, que el mismo individuo puede cometer diversos delitos, desde estafar, desde robar, desde privar la vida a alguien, o desde el simple hecho de violentar a otras personas de todas las maneras que podemos imaginar. Este tipo de comportamiento también se suele relacionar con el uso y abuso de múltiples sustancias, debido a esta tendencia al aburrimiento y este deseo de experimentar emociones intensas. Y bien, ya les mencioné lo que dijo el psiquiatra Herbie Cleckley, también les mencioné lo que dijo el psicólogo Robert Hare. Sin embargo, ¿qué nos dicen las clasificaciones actuales? El DSM-5 como tal no estipula el diagnóstico de psicopatía. Sin embargo, en donde lo podemos encontrar más cercano es entre el trastorno antisocial de la personalidad y el trastorno narcisista de la personalidad. Todos los psicópatas van a ser narcisistas, y a su vez todos los psicópatas también van a cumplir con conductas antisociales, ya sea desde conductas antisociales implícitas hasta conductas antisociales explícitas. ¿Esto qué nos quiere
quiere decir? Que muchas personas con psicopatía no van a cometer delitos como tal, van a estar en distintas empresas, distintas instituciones y van a ejercer la violencia desde el poder, van a ser insensibles desde una posición de autoridad. Son los famosos psicópatas de cuello blanco, que si bien van a cometer actos antisociales, actos delictivos, lo van a hacer sin que otros individuos los descubran, van a ser cautelosos con ello. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que una persona psicópata, mientras más inteligente sea, va a ser más peligrosa. ¿Por qué? Porque se va a cuidar de sus acciones, va a ver la manera de escabullirse de estas normas sociales, de las consecuencias que la autoridad le puede ejercer, y por lo tanto van a navegar como si fueran personas normales. Sin embargo, las personas que están cerca de ellos y que los conocen van a ver que son personas conflictivas y que no se puede confiar en ellos porque tienden a lastimar, a hacer daño de manera psicológica, emocional, patrimonial, económica, física. Como les mencionaba, en el DSM va a haber un apartado muy importante, un especificador que se llama emociones prosociales limitadas. Este especificador va a ser asignado principalmente al trastorno de la conducta. ¿Y en qué consiste este especificador de emociones prosociales limitadas? Va a tener 4 componentes. ¿Y cuáles van a ser? El primero de ellos va a ser falta de remordimiento o culpabilidad. Es decir, el individuo no siente remordimiento después de haberle causado daño a alguien más, ni se preocupa por las consecuencias de haber transgredido las reglas. El segundo punto de las emociones prosociales limitadas va a ser que el individuo es insensible, carente de empatía. Esto quiere decir que no va a sentir las emociones de las demás personas. Si les está causando un daño, no le van a importar. No tiene en cuenta ni le preocupan los sentimientos de las demás personas. Son individuos fríos e insensibles al momento de cometer sus actos. Otro aspecto de las emociones prosociales limitadas es una despreocupación por el rendimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que el individuo no va a realizar el esfuerzo necesario para cumplir con sus obligaciones. Esto se ve principalmente en un ambiente académico, en un ambiente laboral. Van a ser despreocupados. Y el cuarto elemento de las emociones prosociales limitadas es el afecto superficial, también llamado encanto superficial o afecto deficiente. Esto quiere decir que puede conectar y desconectar fácilmente con las emociones de las demás personas. Va a expresar emociones que no siente con el fin de manipular a los demás. Y bien, este especificador del DSM es importante porque justamente abre una puerta para que clasificaciones internacionales puedan meter el constructo de la psicopatía en las clasificaciones diagnósticas actuales. A su vez va a haber otros trastornos mentales que se van a relacionar con la psicopatía. Uno de ellos, muy importante, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, en el cual se va a ver esto: la tendencia al aburrimiento, la impulsividad, la tendencia a buscar nuevas emociones intensas. Sin embargo, es importante saber que la minoría de los casos van a presentar psicopatía de aquellos que tienen trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pero al revés, quienes tienen psicopatía van a tener en gran medida trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Como les mencionaba, trastorno de la conducta o trastorno disocial. Esto se va a ver mayormente en la infancia, adolescencia de la persona. Como les mencionaba, trastorno por uso o abuso de distintas sustancias psicoactivas, y principalmente ellos. Se relaciona poco con otro tipo de trastornos como la esquizofrenia o la depresión. Bien, les voy a mencionar brevemente alguna parte neuroanatómica que se relaciona a la psicopatía. Quiere decir que se han hecho estudios en el que se ha evidenciado que puede haber alteraciones en algunas estructuras del cerebro. Sin embargo, esto no va a justificar este tipo de comportamiento. ¿Por qué? Porque los psicópatas son plenamente conscientes del daño que hacen, y a pesar de ser conscientes del daño que hacen, aún así lo realizan. Bien, existen algunos rasgos cognitivos que pueden ser explicados por una disfunción
de la corteza prefrontal, sobre todo la corteza orbitofrontal, que es aquella que se encarga de la socialización o las conductas socialmente aceptadas, y a su vez también alteraciones a nivel de la amígdala. Es por eso que las personas con psicopatía suelen tener un menor grado de miedo o temor sobre las consecuencias de sus actos. Y es aquí cuando se puede explicar por qué tienen menos reacciones ante la angustia de ciertas situaciones que pueden cometer, y a su vez una disminución de otras áreas como la corteza fusiforme o extraestriada, lo que a su vez puede explicar parte del deterioro en la receptividad a expresiones como el miedo o la empatía disminuida. Sin embargo, este tipo de alteraciones también se pueden observar en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es por eso que existe esta comorbilidad. Otro psiquiatra muy importante que ha hablado sobre la psicopatía es el psiquiatra austriaco Otto Kemper. Él nos explica que la psicopatía en realidad se trata de un narcisismo patológico, es decir, un narcisismo extremo en el que el individuo se percibe superior y suele ver a las demás personas o demás seres como simples objetos. Y de acuerdo a los criterios diagnósticos del DSM-5 del trastorno narcisista de la personalidad, hay ciertos puntos en los cuales van a estar de la mano con la psicopatía, principalmente el punto número 7, que es que el individuo narcisista carece de empatía, no está dispuesto a identificarse ni de reconocer la necesidad de los demás. Y bien, en el cine y en la cultura popular está ejemplificado el tipo de narcisista o el tipo de psicópata. Sin embargo, muchas veces no nos hacen hincapié en esto y nos lo hacen ver como el protagonista o el héroe de una historia, y nosotros, al adentrarnos en su historia, como nosotros sí tenemos empatía, vamos a reconocer sus inseguridades, vamos a reconocer sus motivos, vamos a ponernos en su lugar. Y muchas veces este personaje, que es el antihéroe, que en realidad es el villano protagonista de una historia, muchas veces nosotros nos vamos a poner de su lado, lo vamos a justificar. Esto también se observa en el síndrome de Estocolmo, en el que algunas personas que son secuestradas van a empatizar con su secuestrador. Y bien, las acciones de estas personas con psicopatía muchas veces van a ser muy llamativas, muy sensacionalistas, dignas de una historia que contar. Y bien, en resumen les mencionaré algunas frases para que los puedan identificar más fácilmente en su vida diaria. Las personas con psicopatía van a ser personas que toman más de lo que dan. Van a ser personas que funcionan sin restricciones que nos impone nuestra propia conciencia. Si no somos capaces de distinguirlos, estamos destinados a ser sus víctimas, como individuos y como sociedad. Cuando nos relacionamos con una persona con psicopatía, podemos sentir que algo está mal, pero no podemos identificar del todo por qué. Su conducta va a ser el resultado de una elección libremente ejercida. Los psicópatas son auténticos expertos en distorsionar la verdad para su beneficio. Uno de sus fuertes es causar la impresión que ellos desean en las demás personas. Los psicópatas tienen una visión narcisista de la vida, se creen el centro del universo, seres superiores a los que se les debería permitir vivir según sus normas. La falta de remordimiento o la culpa está asociada con una notoria habilidad para racionalizar los hechos y de esa manera zafarse de las responsabilidades de sus acciones. Es decir, siempre es culpa de los demás, siempre es culpa de alguien más y nunca de ellos. En un giro irónico, los psicópatas se van a ver a sí mismos como las víctimas reales. Los sentimientos de los demás no son de su interés. Ven a la gente como meros objetos que pueden satisfacer sus necesidades y que les pueden brindar gratificaciones. Las emociones de los psicópatas son tan superficiales que se pueden considerar como protoemociones. Los psicópatas pueden fingir sus emociones, pueden aparentar estar muy enojados. Para ellos es como encender y apagar
la emoción. Tienen bajo control inhibitorio, suelen ser débiles a la menor provocación y esto los va a sacar de sus casillas. Es improbable que los psicópatas puedan ser espías o puedan pertenecer a una agrupación delictiva porque suelen traicionar a sus compañeros, suelen ser impulsivos y suelen cometer errores, y su falta de lealtad es lo que los lleva a su fin dentro de estas agrupaciones. Suelen mostrar un gran desdén hacia subordinados cuando están en alguna empresa o institución, es decir, suelen ser jefes déspotas, jefes maltratadores, jefes explotadores. Suelen ser muy buenos a la hora de congraciarse con sus jefes, pero maltratan a sus subordinados. Y bien, espero que este video les sirva para conocer más acerca de la psicopatía o de las personas psicópatas. Como les mencioné, van a ser personas que se van a adaptar, en un principio van a agradar, pero que su fin es manipular y sacar un beneficio de las demás personas. Bien, si conoces a una persona que esta información le pueda servir o le pueda ayudar, te agradeceré que se lo puedas compartir. Eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias.